Buenas noches, estoy con Miguel Marcet, que, bueno, estamos hablando desde Ginebra. Tú Sí, estás en Ginebra, yo estoy en Madrid. Y bueno, pues Miguel Marcet es psiquiatra, psicoterapeuta, es parte de la Junta Rectora de la Sociedad Hipnológica Científica y además cuéntanos esas otras sociedades con las que estás colaborando en Suiza. sí, bueno, en general en Suiza colaboro en prácticamente todas las sociedades de hipnosis clínica que existen. Hay dos, fundamentalmente hay tres. Una que engloba a los médicos psiquiatras y médicos en general, y otra que engloba a los psicólogos, psicoterapeutas. Y luego, bueno, pues como por sus características geográficas y culturales, pues hay diferentes ¿cómo se llama? Sociedades que son, por ejemplo, la francófona y la germánica, que son las más importantes. De hecho, aunque tú eres español de pura cepa, digamos que estás acostumbrado más a hacer hipnosis en francés que en español. Bueno, no necesariamente, sí, mi lengua psiquiátrica es el francés, pero aquí Ginebra es una ciudad muy abierta donde más de la mitad de la población es extranjera, y aquí hay prácticamente un 10 o un 15% de la población que es de origen hispánico, tanto sudamericano como español. Entonces somos muchos y hacemos muchísima terapia en español, evidentemente. Muy bien. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo se inició tu interés por la hipnosis? ¿De qué manera tú como psiquiatra comenzaste a trabajar con hipnosis o interesarte simplemente por la hipnosis? Bueno, yo empecé a trabajar en Ginebra eh, haciendo mi especialidad de psiquiatría y psicoterapia. Empecé siendo, pues como aquí todos, teniendo una formación de base psicodinámica o tipo piso más o menos freudiana. Y luego, bueno, poco a poco en el transcurso de mi formación me fui interesando por la terapia cognitiva, por las neurociencias, y poco a poco pues me fui integrando, sobre todo en el hecho de que la terapia cognitiva para mí le faltaba algo que era el acceso a las emociones, ¿no? El acceso a las emociones a través de la razón es algo que es bastante paradójico, desde mi punto de vista difícil. Entonces, el acceso a las emociones descubrí a través de mis compañeros, de mis maestros en el hospital universitario, la hipnosis como medio privilegiado para entrar en el abordaje de los contenidos del subconsciente de una manera mucho más flexible, de una manera mucho más dinámica, abierta. Y desde entonces, hace aproximadamente unos 20 años, practico la hipnosis clínica tanto desde el punto de vista de la clínica como de la supervisión y la enseñanza y la docencia. ¿Cuáles fueron esos maestros que tuviste ahí, esas figuras para ti muy importantes? Para mí la figura más importante y una de las más importantes que hay en la francofonía de la hipnosis clínica es Stefano Colombo. Stefano Colombo es un suizo de origen italiano, italiano-suizo, que ha sido uno de los promotores de la hipnosis clínica en la francofonía. Toda la parte de la hipnosis germánica estaba ya desarrollada hace ya mucho tiempo. Sin embargo, la parte francófona siempre tuvo un cierto retraso, que estaba más ligada a, a razones más de tipo ideológico que realmente clínico. Ideológico porque en Francia hay un grandísimo, o en la francofonía, había en aquella época, en la final del siglo pasado, una influencia del psicoanálisis muy importante. Bueno, hay muchísimos psicoanalistas que practican la hipnosis, evidentemente. Yo mismo practico, no soy psicoanalista, pero practico la terapia psicodinámica y la utilizo muchísimo como medio de trabajo, como método de trabajo, la hipnosis clínica. Pero fundamentalmente mi gran maestro ha sido Stefano Colombo, y luego tengo pues muchísimos más personas con las que he trabajado, tú mismo, Isidro, Teresa Robles, gente que me ha realmente impresionado por su flexibilidad y su manera de abordar la psicoterapia
a través de la hipnosis. Muy bien, pues nosotros estamos ya hace años en la Sociedad Hipnológica Científica teniendo la suerte de contar con un profesional como tú y como otros, pero una de las cosas que tú nos has mostrado y que nos ha resultado muy interesante es ver el gran nivel que tiene la hipnosis en Suiza y desde luego que está considerada desde esa perspectiva totalmente científica. Quizá en España se ha mejorado en ese sentido, pero todavía no estamos a ese nivel, al nivel tan exigente y tan científico de la hipnosis en Suiza. Efectivamente, ¿no? En España hay muchísimos, además yo pienso que hay muchos a priori en relación a la hipnosis, donde hay mucha, no voy a decir, mucha desinformación, incluso entre los mismos profesionales, incluso entre las mismas instituciones, entre las mismas autoridades sanitarias, que ya podría decir con el orgullo de manchego que soy y de español, bueno, pues hay una gran ignorancia, vamos a llamarlo así, en cuanto a lo que es aproximarse a enfoques que son completamente innovadores. En España, por ejemplo, aunque hay grandísimos terapeutas, pero claro, no hay un reconocimiento global, no hay en la formación de los psiquiatras y psicólogos, no está estipulado la hipnosis clínica como una manera también de poderse formar y practicar la psicoterapia. Aquí es una subespecialidad médica, o sea, es decir, el título de hipnoterapeuta te lo da lo que se llama la Federación de Médicos Helvéticos, que es quien da las especialidades médicas. Yo tengo una especialidad de hipnosis clínica como subespecialidad, que se llama, serían los antiguos máster que se realizaban en el ámbito español. Aquí son lo que se llaman diplomas universitarios con una duración homologada de 3 años, con supervisiones, o sea, de una manera muy, muy, muy seria. Yo creo que ha habido una influencia también de la hipnosis espectáculo, que para mí ha sido muy negativa, pero bueno, eso ha sido también en todas partes, aquí también. Lo que pasa es que bueno, pues las autoridades aquí tienen otra perspectiva completamente distinta, mucho más abierta y mucho más integradora desde ese punto de vista. Muy bien, como tú sabes y nuestros seguidores posiblemente saben también, este será nuestro cuarto libro, el cuarto libro de la Sociedad Hipnológica Científica, que va a ser un libro que bueno, va a referirse a la hipnosis en el manejo del dolor. Y hablaremos un poco del dolor, no solamente el dolor físico, sino también de alguna manera el dolor moral. Pero nos interesa mucho a todos que nos hables de cuál va a ser ese capítulo que vas a incluir en nuestro libro, que creo que vas a trabajar junto con Sheila Ardigó, que la entrevistaremos también otro día. Cuéntanos sobre ese capítulo, Miguel. Bueno, pues este capítulo es un poco el resumen de trabajos que desarrollamos en este ámbito desde hace muchísimo tiempo. Yo soy un gran amante de la regresión y la utilizo sistemáticamente en muchísimas de mis psicoterapias, ¿no? Es un poco desde el punto de vista del concepto ericksoniano de la búsqueda de recursos, realmente. Erickson decía que el subconsciente no solo es o no es una caja de conflictos, sino también y sobre todo es una caja de recursos. Y nos podemos sorprender muchísimo hasta qué punto nos es fácil en el sentido amplio de la palabra, acercarnos a esos recursos que en algún día nosotros, todos nosotros, tuvimos cuando éramos niños, por ejemplo, adolescentes, y que poco a poco, a través de fuimos perdiendo nuestra inocencia, nos fuimos metiendo más en el lado adulto y la parte racional se fue imponiendo en relación a otros aspectos del pensamiento y de la conciencia, y que los grandes recursos quedaron hacia atrás. El niño es una mina de recursos y nosotros utilizamos sobre todo lo que se llama el síndrome de estrés postraumático, y yo trabajo con muchísima frecuencia. En mi clínica es una de nuestras especialidades. Nos acercamos a través de la recuperación de recursos y la identificación en regresión
del adulto a los recursos del niño. Eso, de alguna manera, este es en general el resumen de nuestro capítulo. Tanto Stefano Colombo como Sheila Árdigo estamos también en esa línea. No solamente en cuanto a lo que es el abordaje psicoterapéutico del estrés traumático, sino también es el abordaje rápido de situaciones de urgencia, como tuvimos la ocasión de publicar también con los grandes problemas que hubo en las UBIs con el COVID en el mes de marzo y el mes de abril. Utilizamos nuestros compañeros utilizando en urgencias la regresión como mecanismo no solamente de recuperar recursos, sino incluso de acompañamiento hacia la muerte. O sea, ha habido grandísimas intervenciones desde ese punto de vista. Hay que tener en cuenta también aquí, y de paso lo recupero, que aquí la hipnosis clínica no solamente es un terreno de los psiquiatras. Yo creo que la mayoría de los psiquiatras, la minoría somos psiquiatras. Lo más son sobre todo, anestesiólogos, urgentistas, odontólogos, anestesistas, médicos generalistas de familia, son lo más frecuente que hay en el campo médico. Hay que tener en cuenta así que el Hospital Universitario de Ginebra tiene un departamento de hipnosis clínica donde desarrolla una formación transversal en todas las especialidades. O sea, que es algo absolutamente, no solamente innovador, sino absolutamente genial. Casi todos los departamentos tienen formación a todos los niveles, tanto a nivel médico como a nivel enfermero e incluso de personal psicosocial. Esto es algo que nosotros queríamos también desarrollar como un capítulo del libro, un modelo de intervención transversal en clínica y en docencia, pero bueno, no hemos tenido el tiempo necesario, lo publicaremos seguramente en un próximo libro, necesariamente, porque la verdad es que el COVID nos ha desbordado completamente. Claro, es especialmente interesante lo que cuentas. Claro, hay una observación que tú has hecho ahí. Yo creo que las personas, los terapeutas que no han trabajado con regresión, no llegan a saber lo eficaz que es una regresión. Hay muchos críticos de la regresión que nunca han hecho una regresión, y la regresión sabemos que no es una máquina de la verdad, como a veces se pensó en el pasado, no es exactamente eso, pero sí que investiga la realidad subjetiva del paciente y, como tú bien dices, pues bueno, nos permite recuperar recursos. Tú me contaste algún caso concreto, no de regresión exactamente, o sí, también de regresión con personas moribundas ya por culpa del COVID, por culpa de otros problemas, y me contaste un caso que me parecía impresionante. ¿Puedes hablarnos de ello? Bueno, es un caso de una belleza no solamente técnica, sino moral impresionante. Una de nuestras compañeras anestesistas pues, tuvo la ocasión de acompañar, efectivamente, de encontrarse en las unidades de cuidados intensivos, acompañando a las personas, sobre todo personas muy mayores, hacia la muerte. Entonces, a través de ese tipo de intervenciones, bueno, pues se consiguió que las personas pues calmasen el dolor y se marchasen de una manera en paz. Lo más llamativo que he publicado en alguna parte fue bueno, pues una emigrante española en la cual mi compañera pues le dijo simplemente, estaba rompiéndose de dolor, y le dijo simplemente, ¿dónde te gustaría estar en este momento? Entonces le dijo ella, pues en mi pueblo de Galicia, en la playa, con los pies metidos en la arena. Y entonces dice, ponte ahí. Ahí se puso y entonces se quedó tranquila. Entonces mi compañera se fue a otra cama porque la cosa era terrible, y estuvo como 10 minutos dando vueltas o incluso un poquito más. Y cuando volvió a ver a esta compatriota, ya se había ido. Entonces se marchó, pues como nació, prácticamente.
Esto fue una regresión inmediata, una regresión, o sea, un gesto técnico absolutamente perfecto y nacido del corazón. Como dice, y ofertado, regalado a esta persona que se marchó como ella quiso, se marchó tranquilamente y sin dolor. Esto es un ejemplo de una regresión que no necesariamente es de una sesión de psicoterapia de 50 minutos, sino simplemente una intervención directa a través de una persona con mucha sensibilidad. La mayoría de los hipnoterapeutas son muy sensibles. Claro, bueno, y en tu trabajo actual también en la consulta, en esas consultas de 50 minutos, ¿cuáles son los casos que te consultan con más frecuencia? Bueno, yo soy un hombre bastante polivalente desde ese punto de vista. Nosotros en esta clínica que yo dirijo y que yo he creado, el llamado Instituto de Neurociencias de Ginebra, nosotros somos 9 terapeutas, 8 psicólogas, psicoterapeutas y yo, y 5 practicamos regularmente la hipnosis clínica. Eh, nuestra intervención es fundamentalmente, la mía, es en psicoterapia general, también es en temas de psicotraumatología y de conductas adictivas, es lo que más trabajamos. Pero luego también trabajamos el dolor físico, y también trabajamos, bueno, pues trastorno de ansiedad, problemas relacional y, en fin, método de acompañamiento también a la psicoterapia del trastorno de ansiedad, etc. La hipnosis clínica es algo que se aplica a prácticamente la totalidad de trastornos, salvo efectivamente los trastornos psicóticos en decompensación aguda, pero incluso se pueden hacer ciertas aproximaciones, he conocido a algunos compañeros que lo hacen, a pacientes incluso psicóticos sin descompensación aguda, a través no de un estado de trance disociativo, sino a través de lo que es el lenguaje disociativo o el lenguaje paradójico que también constituye la hipnosis. No solamente la hipnosis es un estado de trance profunda, sino también es un modo de comunicación particular, original, y que nos permite romper de alguna manera barreras que el consciente nos pone, también con el objetivo de disminuir el sufrimiento, evidentemente, pero que muchas veces nos dificulta un poco el desarrollo de la intervención psicoterapéutica. Pero en general lo hacemos prácticamente todo el abanico de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Por supuesto, acompañando pues, enfoques farmacológicos. Nosotros somos una clínica donde ¿cómo se dice? El objetivo fundamental es la individualización del tratamiento, adaptar la técnica al paciente y no que el paciente se adapte a la técnica. Por eso, prácticamente entre los 9 terapeutas que estamos aquí, se recogen prácticamente todos los enfoques psicoterapéuticos más importantes que existen. De todas maneras, tú has tocado o sigues tocando 3 enfoques fundamentales. Uno, la terapia cognitiva, que también se puede aplicar, por supuesto, con hipnosis. La terapia hipnodinámica, podríamos decir, hipnoanalítica, si quieres, y la ericksoniana. Es decir, que, bueno, tienes ahí seguramente las 3 corrientes principales de la hipnosis que, como sabes, también recogemos de alguna manera en hipnológica, que nos gusta ser eclécticos. Pero bueno, en tu experiencia no cabe duda de que todo eso es muy enriquecedor, digamos, ese mestizaje de escuelas, al final creo que es muy enriquecedor como terapeuta. Bueno, yo empecé a formarme a través de... Bueno, yo venía de España, evidentemente, yo soy médico generalista en Santander, en Cantabria, y yo al principio, cuando llegué aquí, el enfoque freudiano era tan fuerte que no se concebía que diferentes enfoques se pudiesen aplicar al mismo tiempo. Cosa que mi carácter curioso, como se dice en mi pueblo, echado para adelante, pues me impedía realmente asimilar, hasta que conocí a Estefano Colombo, evidentemente, que utilizaba ya en finales de los 90 terapia cognitiva, hipnosis y terapia psicodinámica. Entonces me fui interesando no en la mezcla de enfoques, sino en la utilización de enfoques
de diferentes enfoques en un mismo paciente, en una misma psicoterapia, en función de la necesidad del individuo. Eso necesita de un gran esfuerzo, evidentemente, por parte del terapeuta, pero realmente es la única, desde mi punto de vista, es la única solución para, diría yo, mejorar la eficacia de nuestras intervenciones. Sí, yo creo que estamos de acuerdo que efectivamente nuestros procedimientos tienen que ser lo suficientemente flexibles como para cubrir todas esas posibilidades. Bueno, Miguel, pues estamos deseando ver ese capítulo, estamos deseando que este cuarto libro de nuestra Sociedad Hipnológica esté ya en las tiendas y estamos deseando también poder verte, lógicamente, después de que llevamos unos cuantos meses que no nos vemos en vivo por culpa del COVID, que bueno, que esperemos que vaya remitiendo. Así que nada, esperando a esa ocasión que nos podamos dar un abrazo en vivo, pues te mando uno virtual. Un abrazo muy fuerte, Isidro, y hasta pronto. Hasta que tú quieras, gracias. Adiós.